Mis hermanos en Cristo, el Vaticano está en llamas. El Vaticano arde. La Iglesia Católica se tambalea por el nombramiento que ya hemos venido diciendo del amigo del Papa Francisco, el amigo Tucho, así se conoce, este obispo argentino que ya es acusado de herejía. Le llaman el hereje del beso. Un hombre sin fe que va a custodiar la fe de la Iglesia, supuestamente. No sé cómo la vaya a hacer. Lo que sí sabemos es que cuando algo no está bien, desde el principio se nota que algo no está bien. Y sobre todo se revela un plan perfecto del Papa Francisco para volar la fe, para destruir la fe, para abolir la fe de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un entreguismo del Papa Francisco al nuevo orden mundial. Entiendo que muchos se me molesten o se me enojen por esta situación que estamos viviendo, pero yo solamente, y los que van a hacer eco de esto, que no son pocos, estamos hablando de los hechos. Solo los hechos ahí están. No se pueden ocultar. Acusando a la Congregación para la Doctrina de la Fe de inmoral, acusándola de que torturó, acusándola de que eh, cometió terribles y garrafales errores, es decir, la apologética de la Iglesia Católica es inútil, es innecesaria y debe ser exterminada. Son palabras del Papa Francisco que han hecho que salgamos a defender eso nosotros los católicos. O es o no es. Lo que sí podemos estar seguros es de que el Papa Francisco, sin duda alguna, vino aquí para tratar, no lo va a lograr, de reventar la iglesia. Y eso es algo que aunque nos duela, lo tenemos que informar. Perros mudos que no ladran para ahuyentar el demonio. Hay una pregunta muy interesante que nos podemos hacer. ¿En manos de quién está poniendo la iglesia el Papa Francisco? ¿En manos de pastores con olor a oveja o de mercenarios con olor a cerdo? Es importante hacernos esta pregunta porque los hechos y la realidad no la podemos negar ni podemos ser incluso ajenos a ella. Mis queridos hermanos en Cristo, tengan muy buena tarde todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida y sobre todo les agradecemos que nos den su tiempo, que nos dejen llegar a donde quiera que se encuentren para que sigamos reflexionando y nos informemos sobre los asuntos de la iglesia, sobre todo para que usted discierna, piense y esté muy consciente de lo que está pasando en nuestra iglesia católica. Vamos a pasar a hacer las oraciones pidiéndole a Dios que nos ayude sobre todo para estar en sintonía y que el fruto de este programa sea según su sagrado corazón. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me quito yo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum ad nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confiando en la asistencia del Señor, podemos iniciar este programa, mis queridos hermanos en Cristo. Las cosas, yo creo, en ese tiempo, que debemos dejarlas bien claro. Y debemos ser bastante claros en las situaciones que están pasando, porque muchas de las veces
por hacernos de la vista gorda, por no hablar, por callarnos, por mejor no decir nada o porque no se sepa nada, nos metemos en graves problemas. Eso es un hecho. El día de hoy es lo que está pasando en la Iglesia Católica, mis queridos hermanos en Cristo, por no decir las cosas, muchos hermanos de nosotros están confundidos. Y digo esto porque hay muchas personas que se sienten tristes o incluso muchas ofendidas cuando hablamos del Papa Francisco y nos hacen creer o nos quieren hacer creer que no lo queremos o que no queremos la iglesia o que estamos buscando la contradicción. No es cierto. Estamos hablando lo que es. Y el hecho de que tú hables lo que es no es provocar que se dividan las cosas, sino al contrario, es decir lo que es para que tú disciernas y estés bien informado y bien consciente de dónde vienes y hacia dónde vas y en manos de quién está la Iglesia Católica. Muchas de las veces nos ponemos a pensar, es que la iglesia se equivocó en esto, es que la iglesia se equivocó aquí, es que la iglesia se equivocó allá. Pero nunca casi se ponen a pensar en qué manos está la iglesia. Si tú quieres, por ejemplo, ver cómo es la situación de la iglesia, fíjate en qué manos está. Porque hablamos manos humanas, ¿eh? Si está en manos de herejes, ¿qué clase de iglesia tendremos? Destrozada, humillada. La Biblia nos hace mucha referencia a ello cuando se refiere a la viña de los asesinos, por ejemplo. Cuando matan a sus profetas. Cuando al dueño de la viña, al heredero, lo matan. También se refiere a la viña de frutos amargos, que no sirve, que es inútil. Y Cristo también se refiere mucho a la Iglesia Católica cuando dice la sal de la tierra. Si la sal de la tierra pierde su sabor, se convierte en inútil, no sirve para nada. Entonces, eso es lo que está pasando en la iglesia. Si la iglesia pierde su sentido, su razón de ser, la iglesia no sirve. No es que no sirva, sino los que están ahí no la hacen servir. Pierde el sabor la sal. Y esos son los dirigentes, los sucesores de los apóstoles. Tomando esta línea se refiere primeramente, en primer lugar, a los movimientos que ha hecho el Papa Francisco, herejes, movimientos planeados, movimientos entreguistas, movimientos que buscan la destrucción del rebaño de Cristo. ¿Por qué? Por los puntos, dice el mismo Cristo, por sus frutos los conocerán. Bueno, vamos a ver los frutos de este hereje, el hereje sin fe, que ha nombrado el Papa Francisco para que custodie la fe de la Iglesia Católica. Eso es ilógico. Las redes sociales han ardido, o sea, puso la cosa interesante. El Vaticano incluso se puso con la piel chinita, los muros sagrados. Personajes interesantes vaticanistas que conocen la situación de la iglesia también inmediatamente han arremetido. De hecho, hubo una organización una organización americana que ha dicho que Papa Francisco se equivocó, que este obispo debería ser investigado. Porque en otras situaciones, en otras circunstancias, hay muchos obispos que están demandando obispos. El cardenal Welki, por ejemplo, alemán, por supuestamente perjurio, le allanaron su casa. Y jamás se pensaba que lo iban a nombrar o algo así como de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, al amigo Tucho lo nombraron como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando debería ser demandado por negligente frente a abusos. Y él sí está comprobadísimo. No es cosa de que... No, fue en recién 2019. Este amigo del Papa Francisco, amigo íntimo, es un hereje. Modernista, hereje. ¿Cómo cuidará de la fe? Un hereje. ¿Cómo será el custodio de la fe? Alguien que reniega de la fe. Y ha hecho tantas herejías, porque mucha gente se me puede ir a la cabeza. Ahorita vamos a leer, pero hay gente que se le puede ir a la cabeza. ¿Cómo tú te atreves a decir, o sea, yo, que este obispo Fernández va a ser un hereje? Tucho va a ser hereje. Él ha dicho que no se ocupa Jesucristo para salvarte. Que el culto de Jesucristo no es necesario para salvarte. Que puede desaparecer. ¿No es herejía? Bueno, vamos a analizar una importante situación. Aquí tenemos a los dos amigos inseparables, el Papa Francisco y el hereje que va a ser nuevo, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es algo muy interesante, algo de mucho peso, mis hermanos en Cristo, y tenemos que ser bien puntuales en esto, ¿no? Algo difícil. Bueno, vamos a ver la situación y es importante que la vayamos entendiendo. Fíjese muy, muy bien. Mañana de julio, es mañana de julio en Roma. El calor se nota. La plaza está media sola o vacía, sin sillas.
sencillas, limpias. El sol comienza a iluminar la triste fachada de San Pedro, acompañada por el sugerente sonido de las aguas de las fuentes y de las aves o las gaviotas. Todo parece es una naturaleza muerta. Nos enfrentamos a otro día que vamos a tratar, hermanos en Cristo, de informarles, sobre todo del amigo Tucho, el flamante amigo del Papa Francisco. Las novedades que vamos a decirles de este personaje que, la verdad, este amigo Tucho del Papa Francisco, así se hace llamar él, no es malo. Este amigo del Papa Francisco no es conocido más allá de Argentina. La verdad, el mundo no lo conoce, no sabe ni quién es, solo en ese lugar, y es conocido por ser un modernista desatado. Italia no lo conoce, y muchas de las cosas que no saben solamente en Argentina son los que las saben en su país. Pero en otras partes del mundo, sin duda, sin lugar a duda, es desconocido este señor. Pero las críticas no paran y son brutales. Es una provocación más de un papa débil. Siempre lo ha sido, como todos los tiranos poseídos por sus fobias indecibles, que lo obligan a elegir personas de confianza, sobre todo personas chantajeables, gente que crea saber y no le hace sombra. Las personas devoradas por la ambición patológica y el delirio de grandeza a menudo se vuelven extremadamente incapaces de reconocer el valor de las otras personas. De hecho, lo tomen lo temen como el gato al agua. O eres menos que ellos o te conviertes en su más peor enemigo. Esta conducta que está denunciándose aquí es importantísima, porque la verdad, siendo sinceros, es la conducta de este pontificado. Este pontificado se caracteriza por ser así, atacar a Benedicto. De hecho, aquí está implicado Benedicto. Müller también. Atacado, porque el Papa Francisco, lo digo con tristeza, no le gusta que le hagan sombra. Y para el Papa Francisco, o eres menos que él, o entonces eres su rival. Así de fácil. No permite que le hagan sombra. Y voy a decir bien sinceros, se moleste quien se moleste, del trabajo de Benedicto XVI al del Papa Francisco, hay un abismo. Si vamos a hablar de teología, es descomunal la diferencia. Por eso el Papa Francisco trata con tanta dureza a Benedicto XVI. Que quede bien claro esta parte. Vamos a ver lo que está saliendo aquí porque es importante. Víctor Manuel Fernández es el amigo Tucho. Ya lo han llamado al día de hoy el hereje experto en besos. Así se hace llamar por varios comentaristas y varias personas de culto, de letra que saben del Vaticano y de la Iglesia Católica. Ya lo llaman así, el hereje experto en besos. El nombramiento suscita una gran sorpresa y revuelo, sobre todo en la Iglesia Católica, sobre todo por el currículum vitae del elegido a un cargo ocupado en el pasado por cardenales eminentes, de renombre, se puede decir teólogos de alto nivel, teólogos de talla internacional, teólogos conocidos en todo el mundo. Se lo hubiera llevado 1000 veces Monseñor Isidro Puente Ochoa, lejos, y no es obispo, a este señor. No, pero lejos, no era de... Bueno. El Papa Francisco, fíjese bien, el Papa Francisco siempre, y lo vamos a dejar por los hechos, ha tratado con dureza, ha sido cruel con los teólogos profesionales y a los académicos católicos, a menudo acusándolos de formalistas excesivos y arremetiendo contra ellos y sobre todo contra la complacencia académica. Frente del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, pone a uno de los más modernistas, fieles a él, que lo definen como obispo, según este obispo Fernández, es definido como un obispo y como un poeta. Cualquier comparación de este nuevo que va a entrar aquí a la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluso dejando fuera su libro del beso, que es un libro que él escribió, que incluso la Santa Sede no mencionó. Por ejemplo, si usted compara los escritos de este señor con el manual de teología dogmática de Müller, pues no tiene nada que ver. O el manual de teología trinitaria de la Daria no tiene nada que ver.
Y ya con la introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, no tiene absolutamente nada que ver. El Papa Francisco ha tratado brutalmente, lo vamos a decir así porque es verdad, brutalmente a los teólogos de respeto, los trabajos de Benedicto. Vamos a ver, por ejemplo, usted se fija la situación del secretario de Benedicto XVI, del secretario de Benedicto XVI, es una situación humillante, es una humillación a nivel mundial por parte del Papa, es humillante, lo mandó a su diócesis, sin cargos, sin oficio ni beneficio. El arzobispo de su diócesis es el arzobispo alemán, tiene instrucciones de no dejarlo hacer nada. Lo desterró, lo desterró. Y es un arzobispo inteligente, preparado y que conoce la doctrina, la tradición, bueno, el dicasterio de la doctrina de la fe. Él hubiera encajado perfectamente como prefecto. Él sí. No, lo desterró y pone a este señor obispo que en realidad es el hereje experto en besos. Porque la verdad no tiene nada, nada, no hay nada, nada de él que lo desempeñe como buen custodio de la fe, porque a pesar de que es un modernista, decidido, liberal, es aparte de esto una persona que reniega de la propia fe católica. Hubiera quedado mejor Lutero. Así como lo digo, hubiera quedado mejor Lutero. Usted hubiese hecho un papel mejor Lutero que este señor que va a entrar al dicasterio. Si eso se le parece grave, pues más grave es que Lutero ya no está aquí, pero este sí está aquí. Va a hacer más daño que Lutero en la Iglesia Católica. Si continuamos, mi querido hermano en Cristo, con esta información, aparte, y lo vemos por sus frutos, ¿no? Porque los frutos, vemos los escritos de la Daria, de Müller, comentarios de Joseph Ratzinger en ese tiempo, son teólogos de renombre, profesionales, teólogos que saben. Este señor sabe, pero destruir la fe. Pues vamos a continuar con esta información, mi querido hermano en Cristo. La comunicación del nombramiento del amigo Tucho ya se sabía, y el Papa Francisco lo sabía muy bien, que esa comunicación sería muy problemática en la Iglesia Católica. Todo su anuncio, así como si tuviera que justificarlo o darle crédito ante el mundo, ante un mundo poco más grande que Argentina, la oficina de prensa incluso de la Santa Sede ha recibido todo ya cerrado, incluida la carta de presentación del Papa Francisco publicada en español y sin ninguna traducción a otro idioma. Este pontificado, mis hermanos en Cristo, parece estar compuesto por dos péndulos opuestos. Por un lado está el péndulo de la misericordia total, por otro lado el péndulo de la tolerancia cero absoluta. Por un lado está el péndulo que apunta a la sinodalidad total, cambiar la Iglesia Católica por una Iglesia sinodal. Por el otro, una centralización de las decisiones del Papa que al final hace que la Iglesia sea más que una monarquía absoluta. Sobre todo se muestra durísimo, durísimo con la tradición perenne de la Iglesia Católica. Este nombramiento habla de la prisa que tiene el Papa Francisco por asegurar su legado. El Papa está haciendo una serie de nombramientos de obispos jóvenes en puestos claves, unos nombramientos semejantes a los chantajes masones que están dentro de la Iglesia Católica, que puede permanecer en el cargo por al menos 20 años los obispos. Para mencionarles un ejemplo, en este caso, el nuevo arzobispo de Madrid, o del nuevo arzobispo de Bruselas, o del nuevo arzobispo de Buenos Aires. Es uno de esos casos donde el Papa Francisco coloca a sus piezas claves para que sometan a la Iglesia a una deriva y a una destrucción total en lo más que se pueda en los países. El Papa está creando un equipo de trabajo masón de personas que le son leales y que reflejan sus pensamientos. No tienen que ser expertos, sino deben de ser ejecutores de la voluntad papal, personas alineadas y capaces de llevar adelante las ideas. Estamos en la fase del pontificado del Papa Francisco, en la que el pontificado busca su consolidación ante su inevitable declive, porque eso se ve que ya está cerca. La carta del Papa Francisco dirigida al recién elegido y para información de todos nosotros es un documento que merece que le pongamos especial atención. Se trata de un acto oficial en el que el Papa quiere explicar
el sentido que pretendía dar a su elección. No son los habituales emanaciones pontificias en una de las muchas entrevistas. El dicasterio que presidirás, son palabras de la carta del Papa Francisco, en otras épocas pasadas, ha llegado a utilizar métodos inmorales. Un artículo que salió el día de hoy nos recuerda que esta es una falta grave del Papa Francisco y que nos desconcierta a todos los católicos, porque las acusaciones de inmoralidad lanzadas por un papa, contra un órgano supremo de la Santa Sede, que yo sepa y que todos ustedes deben de saber, no tiene precedentes. Que sé muy bien que el Papa Francisco, esa carta, el Papa Francisco la envió, y él dijo en esa carta, antes el Santo Oficio o la Congregación para la Doctrina de la Fe usó puntos, o sea, técnicas inmorales, usó prácticas inmorales, persiguió supuestos errores doctrinales. A ver, que un papa acuse a la Santa Sede, está acusando a otros papas. Está acusando a los papas. Aquí se puede decir que está acusando a San Pío V, que está acusando a Juan XXIII, que está acusando a Pablo VI, a Benedicto XVI, a Pío XI, a Pío XII, que está acusando a Juan Pablo II, que está acusando a todos los papas de haber utilizado métodos inmorales. No creo que se refiera a los años principales de la iglesia, primeros primarios de la iglesia, o a la Santa Inquisición, que en ese tiempo tiene sus pros y sus contras, y que tiene sus críticas, claro está. Tiene se excedió en muchas cosas, sin embargo tiene más de bueno que de excesos, si estudia seriamente la Inquisición, ¿no? Porque si no, la iglesia no existiera. Entonces, pero no se refiere el Papa a eso. El Papa está refiriendo a Benedicto, se está refiriendo a Juan Pablo II, y eso es grave. Es grave porque el mismo Papa está renegando de su fe, está renegando de lo que representa. ¿Usted cree que los musulmanes no tuvieron cruzadas? Por supuesto que sí las tuvieron. Vaya, fíjese, si un líder musulmán reniega de lo que hizo Saladino, jamás va a renegar de eso. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con esto porque eso es importantísimo. Ponga mucha atención, mi querido hermano en Cristo. Se vuelve absolutamente necesario, sobre todo, aclarar a quién o a qué se refiere el Papa Francisco. Fueron tiempos donde, son palabras de él, fueron tiempos donde más que promover el saber teológico, se perseguía posibles errores doctrinales, lo que te dije hace ratito. ¿Ah? Bueno, esta afirmación me parece muy problemática. Y claro que es problemática. No es fácil comprender por qué la tarea de defender la ortodoxia, es decir, la apologética de la doctrina católica de la Iglesia, bueno, que siempre ha estado encomendada a la Congregación para la Doctrina de la Fe, dé lugar a acusaciones de inmoralidad. Y uno podría incluso preguntarse si una visión en la que la promoción del conocimiento teológico recae principalmente en un órgano del gobierno central de la Iglesia, en lugar de la libre investigación de los teólogos, la que la autoridad jerárquica se reserva en lugar de una función de vigilancia episcopal, de hecho, con respecto a esta obra para advertir a los fieles contra los errores doctrinales, que no solo son abstractamente posibles, sino que de hecho se ha producido muchas veces en la historia de la Iglesia. El Papa Francisco no concreta los métodos inmorales, ni en otras épocas. Expresión tan vaga que significa todo y nada a la vez. Es una denuncia contra los desconocidos. En la Congregación para la Doctrina de la Fe, usaron métodos inmorales, palabras del pontífice. Pero la pregunta que nos surge como un rayo es esta: ¿pero cuándo? ¿Y quién los usó? Una vez, y no sabemos quién. Las otras épocas no son los de un pasado romano, de una época histórica de la Iglesia, que hace tiempo que terminó y tan lejana de nuestro mundo y de nuestras mentalidades. El Papa Francisco, al parecer, se está refiriendo o está hablando de la Iglesia de ayer, ¿ok? No de la de hace 5 siglos, lo que hace que las acusaciones de inmoralidad sean aún más problemáticas y más graves. Para un católico es el hecho de que siempre
ha actuado en obediencia y en todo caso con el asentamiento de los papas reinantes en su momento. Por ejemplo, como les dije, Pío XII, Pío X, León XIII, San Pablo VI, San Juan XXIII, San Juan Pablo II y Benedicto XVI antes que el Papa Francisco. Todo suena a reproche a estos santos y grandes pontífices de haber estado al menos en convivencia con los métodos inmorales. Pueden explicar 1000 veces las cosas, pero no creo que la declaración del Papa pueda entenderse de otra manera. La comunicación tiene sus reglas y ni siquiera un Papa puede cambiarlas. Si escuchamos en estas escuelas, en esas escuelas se usan métodos violentos, espero algo muy diferente de ellos. Es evidente que no se refiere a la época de los antiguos romanos. Todos entenderíamos que se refería a los antecesores, especialmente a Benedicto XVI. ¿Recuerdan lo que Benedicto XVI hablaba de los musulmanes? Bueno, pues Papa Francisco, estos son los métodos que no quiere. ¿Recuerdan lo que Benedicto XVI hablaba de las uniones entre personas iguales? Bueno, pues es lo que el Papa Francisco no quiere. ¿Recuerdan que Benedicto XVI quería poner a Jesucristo en el centro de los templos, que fuera lo primero que se mirara? Bueno, pues es lo que el Papa Francisco no quiere. ¿Recuerdan lo que Pablo VI hablaba de lo humane vitae? Es lo que el Papa Francisco no quiere. Nada que tenga que ver con la tradición, el Papa Francisco no lo quiere. Y lo vemos en sus hechos. Tradiciones custodes es la prueba máxima de ello. Bueno, continuamos, mis queridos hermanos en Cristo. Tenemos ya las acusaciones de una organización americana que se llama Bishop Actividades o Registro de las Actividades de los Obispos. Una organización estadounidense que analiza el comportamiento de los obispos sobre los casos de abusos. El Papa Francisco ha tomado una decisión preocupante, dice esta organización, al nombrar a un prelado argentino para un poderoso cargo en el Vaticano que maneja todas las cosas. El prelado, o sea, el obispo Tucho, en 2019 se negó a creer a las víctimas de acusaciones en cuanto a un sacerdote argentino de La Plata de abusar sexualmente de niños. Apoyó incondicionalmente al delincuente, por así decirlo, ¿verdad? Apoyó acondicionalmente al delincuente acusado y se negó a creer en las víctimas. Y esa organización señala que el obispo Fernández debería haber sido investigado, no ascendido como el Papa Francisco lo ascendió a un cargo de la Iglesia Universal. Benedicto XVI querían demandarlo por una cosa sencillita. Un sacerdote de La Plata, el sacerdote se llama Eduardo Lorenzo, fue acusado de abuso infantil en febrero del 2019. Fernández apoyó públicamente al presunto delincuente y dijo que las acusaciones tenían otros motivos. Y mientras este sacerdote era investigado por la policía, Fernández fue a celebrar misa con el delincuente. Aparecieron más acusaciones a lo largo de los años, motivo dio lugar a que el actual el sacerdote en ese momento iba a ser arrestado para llevarlo a la cárcel, pero murió repentinamente o se suicidó en diciembre de 2019. Horas después de que un juez emitiera una orden de arresto se anunció su muerte, ¿no? Fernández no hizo referencia a las acusaciones en su contra. Nada en su trabajo sugiere que sea apto para liderar con terribles retos que tiene la Iglesia Católica en estos tiempos, tanto como la fe, como para liderar con los abusos, ya que es un encubridor de abusos este obispo, el amigo del Papa, el amigo Tucho. La diócesis jamás dio respuesta. Muy duro también es otro artículo de José Arturo, que bien conoce a este personaje. Lo llama el prefecto de la fe sin Jesucristo, un hereje. Y continuando con este proceso de degradación y putefacción en la iglesia institucional, nuestro compatriota, el obispo de Roma, ha nombrado como nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe al arzobispo de La Plata. Dice así otro autor. Ha llamado la atención porque la gran contribución teológica que ha hecho el elegido
ha sido la de promover la salvación del hombre a través del beso. Así lo hizo en un libro. Así lo hizo este obispo en un libro que decía que a través del beso se podía salvar el hombre. No de la predicación del nombre de Jesucristo y de su aceptación a través de la fe. Don Bergoglio, dice este autor, cree que su pontificado constituye una novedad que anula 2000 años de tradición en la Iglesia Católica. Fernández debe de verificar que los documentos del propio dicasterio y de los demás tengan un adecuado sustento teológico, que sean coherentes con el rito, que sean coherentes con el rico humus de las enseñanzas perennes de la Iglesia y a la vez acojan al magisterio reciente. De las 11 citas que acompañan el breve texto, 10 de ellas citas autorreferenciales extraídas del documento del Papa Francisco, como se puede apreciar para el nuevo custodio, guardián de la fe, íntimo y sobre todo devoto del Papa Francisco. Una de las más graves es la siguiente. Este obispo afirma, el custodio de la fe de la Iglesia Católica, afirma que Jesucristo no es el principio fundamental del cuerpo místico de Cristo. Principio y fundamento del cuerpo místico de Cristo. Su culto no es indispensable para puede llegar a desaparecer. Para mayor gloria del Novus Ordus mundial, nuevo orden mundial, perdón, me equivoqué, satánico y antihumanista. Pastores con olor a oveja, más bien serían mercenarios con olor a cerdo. Que Dios nos agarre confesados, mis hermanos en Cristo, porque esto es lo que viene para la Iglesia Católica. Este hombre va a reventar la fe. Téngalo usted por seguro que este hombre va a destrozar la fe. Que le quede bien claro. Es un mercenario el que nos pusieron a cuidar la fe, a custodiar la fe. No es un obispo de renombre, no es un obispo especial. Yo le dije hace ratito, Monseñor Isidro se lo hubiera llevado lejos. Isidro Puente Ochoa. No es obispo. No se habla de... Hay obispos muy buenos. Por ejemplo, me viene a la mente Strickland de Texas. Jamás en la vida hubieran puesto a Strickland. Por ejemplo, Atanasio Snyder. ¡Wow! No sueñen, no soñemos, ¿verdad? No soñemos, porque eso no va a pasar. Puso a un amigo, a uno de los suyos. Ese es favoritismo. Eso es influyentismo en la Iglesia Católica. El artículo hablaba de los péndulos. O eres su enemigo, o eres menos que él, o entonces tienes terribles problemas. Considerado como hereje. Vuelvo a repetir, el Vaticano está preocupadísimo. Altos mandos están preocupados por la situación. Es terrible lo que está pasando, pero es una muestra de que el Papa planea entregar la Iglesia. Ese es el destructor de la fe. Viene a destruirla. Y es un obispo joven. Quedan 20 años casi en el cargo. Vamos a ver si Dios lo deja llegar tanto tiempo en el cargo. Pero prepárense, mis hermanos en Cristo. Porque como dice Dios, dice Jesucristo, esta es la hora y el poder de las tinieblas. Para la Iglesia acaba de iniciar el proceso de las tinieblas. O esta hora y este poder de las tinieblas para el pueblo católico con este nombramiento acaba de dar inicio. Usted se pregunta ¿por qué? Porque es el custodio de la fe. Es el que va a garantizar la fe, custodiar la fe, ser el guardián. ¿Guardián de un hereje? ¿Qué pasó? Si una organización americana ya lo está denunciando de que encubrió abusos. Aquí no lo allanó la policía, aquí no le hicieron nada, aquí no hay nada que ver. De hecho, hay una acusación terrible, abogados están hablando de esto. Las víctimas están indignadas, fueron a verlo y no les hizo caso. ¿Tolerancia cero? ¿El Papa tolerancia cero? O sea, resulta que
va a custodiar los abusos o el trato que se le tiene que dar a los abusos, o va a aplicar la tolerancia cero para que se entienda desde Roma, uno que encubrió en su diócesis, un hereje. ¿A dónde nos van a llevar? ¿O nos quieren llevar? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque van a venir cambios. Con el sínodo van a venir cambios. El no fornicarás es un cambio que traen ellos entre manos y lo van a cambiar. Todo se pone mejor con este desastre, para ellos, para ellos, con este desastre que el Papa Francisco provocó. El desastre que el Papa Francisco acaba de provocar con ese nombramiento va a provocar que bebamos el cáliz amargo de ese católico.